El trabajo de la Convención Constitucional continúa, han estado recibiendo mucha gente, expositores en diversas audiencias, y ya comienza un trabajo que estamos esperando. Van a empezar a discutir normas constitucionales. Vamos a estar conversando de este proceso junto a la convencional de Revolución Democrática, Amaya Alves. ¿Cómo está? Muy buenos días. Espero que haya tenido una feliz Navidad. Y muchas gracias, Bárbara, igualmente para todos quienes nos escuchan. Espero que hayan sido unas buenas fiestas. Fueron breves, ¿no? Fueron de fin de semana nada más, pero contenta y esperanzada de que el proceso avance efectivamente. Bueno, los que pensaban que con este tremendo proceso de elecciones que terminó hace una semana y ya volvía a la calma y vamos a tener un verano tranquilo, se equivocan. Vamos a estar con todos los ojos puestos en la convención. Ustedes ahora tienen un intenso trabajo que empiezan a concretar todo lo que han estado viendo en estas últimas semanas. Y bueno, ahora viene una fase muy interesante porque luego ya de establecer las reglas del trabajo, vamos a empezar a ir concretando las propuestas de norma constitucional. Existen dos grandes vías para llegar a esto. Una son las iniciativas convencionales constituyentes, que son las propuestas que vienen desde los propios convencionales, digamos, de sus colectivos o en un trabajo conjunto. Nosotros, al menos en la Comisión de Forma Jurídica de Estado, que es la comisión número 3, hemos intentado hacer un trabajo colaborativo, transversal. Entonces, la propuesta que presentamos la semana pasada de Estado Regional Autonómico es una propuesta presentada por 14 convencionales que incluye a lo menos a 5 colectivos distintos. Bueno, antes de profundizar en esos detalles, vamos al cronograma, porque en enero van a empezar a votar ya normas dentro de las comisiones y se espera que desde febrero en los plenos. Cuéntenos un poco de ese proceso. Sí, bueno, enero va a ser un mes, yo diría, mixto, en el sentido que van a seguir presentándose iniciativas convencionales constituyentes, va a estar el proceso de creación de iniciativas populares constituyentes, que son aquellas que deben inscribirse en la plataforma de la convención y luego buscar las 15.000 firmas en 4 regiones distintas. Decir que esas 15.000 firmas no son proporcionales, no es que tenga que haber exactamente la misma cantidad de cada región, pero sí representativas, por eso se pide 4 regiones distintas, en un número dispar, pueden ser 10.000 de una región y luego dividir el resto en las otras 3 regiones. Eso es hasta el 1 de febrero, el mismo día que vence el plazo para presentar iniciativas convencionales constituyentes. Entonces, en realidad, todo el panorama lo vamos a tener listo el 1 de febrero, en que vamos a conocer las iniciativas que vienen desde la ciudadanía, desde las personas, y todas las propuestas de los propios convencionales, y luego ahí vamos a tener una imagen un poco más completa de todo el debate que vamos a tener que llevar a cabo. Efectivamente en enero, pero yo creo, Bárbara, que va a ocurrir hacia el final de enero. Solo a final de enero vamos a comenzar a tener las primeras votaciones en general en las comisiones, que luego va a tener que ser votado en particular, vamos a poder presentar indicaciones, digamos, para perfeccionar esos proyectos, y una vez que estén aprobadas en las comisiones respectivas, que son 7, van a ser elevadas en lo que se llama digamos, un informe al Pleno, y ese informe va a contener no solo el articulado que se propone para votación, sino que también los fundamentos de esa propuesta, o sea, las normas de derecho comparado, la explicación del problema que se intenta resolver mediante esa norma, y eso se va a proceder a ver una votación en el Pleno que también va a ser en general y en particular. Bueno, para quienes nos están viendo y sepan desde ya, hay varias iniciativas populares que han presentado desde distintos organismos, grupos de personas organizadas o no, en el que ustedes ingresan a la página de la convención, pueden ver y pueden patrocinarlas, ¿cierto? Cualquiera de nosotros podría elegir y darle en el fondo el voto a alguna de esas iniciativas para que sea discutida por ustedes, las que lleguen a 15.000. Así es. De hecho, es una invitación para que todos quienes nos escuchan se sumen a este proceso. Este es un proceso constituyente que debiera, de alguna manera, convocarnos a todos y a todas. En chileconvención.cl/iniciativas, ustedes pueden revisar, existen más de 1.000 iniciativas populares de norma constitucional, y por supuesto que en ese enorme universo hay muchísimas que seguramente les van a parecer muy interesantes. Cada uno de nosotros y nosotras puede patrocinar 100
7 iniciativas y puede presentar 7 iniciativas. Yo diría, simplemente como una propuesta, antes de presentar la propia, pueden revisar si ya hay alguna que esté sumando apoyo y que de alguna manera responda a esa idea que ustedes quieren ver plasmada en la Constitución, y entonces invitarlos quizás a apoyar las que ya están sumando, digamos, apoyos de otras organizaciones o personas. Eso es clave, porque dado que tienen que llegar a 15.000, si lo diluyen en varias iniciativas con el mismo fin, bueno, probablemente no llega a ninguna. Entonces es mejor tratar de concentrar en menos en los mismos objetivos. Bueno, yo he estado mirando algunas comisiones, el trabajo que ustedes tienen es titánico, porque cómo traducir, cómo ordenar todo lo que han conversado, todo lo que han expuesto desde la población, de la sociedad civil, organizaciones, gremios, por ejemplo, y he visto que están más o menos presentando, no sé si funcionan todos igual, pero armando el esqueleto, una propuesta de esqueleto para ver cómo van a empezar a discutir después, cómo sistematizar toda esta información. Esa debe ser la parte más difícil, ¿no? Y bueno, hemos estado trabajando desde hace meses en esto. Esto yo creo que no es que no se está improvisando. Yo creo que aquí hay un trabajo colaborativo en que las personas han ido poniendo sus ideas sobre la mesa y hemos intentado lograr acuerdo. Por lo menos así lo estamos haciendo en la comisión número 3, en que de verdad tenemos un debate transversal que incluye a todos los miembros de la comisión. Somos 25 y esas 25 personas estamos en constante comunicación. Antes de presentar la norma de Estado Regional Autonómico, se lo hicimos llegar a todos los miembros de la comisión y lo abrimos para apoyos de todos los que conforman la comisión, y eso es importante decir porque de verdad es una comisión que representa a todo el espectro político, y entonces al menos nosotros estamos intentando hacer un trabajo muy colaborativo, de manera de cuando lleguemos a las votaciones, facilitar un poco el camino, Bárbara, porque si tú piensas, si tenemos 100 proyectos, 100 iniciativas, vamos a tener que tramitarlas todas ellas, vamos a tener que fundamentarlas, vamos a tener que hacer informes, y eso evidentemente es un trabajo, digamos, agotador, exhaustivo, en un tiempo muy breve. Por tanto, yo creo que es adecuado intentar llegar a la comisión con acuerdos transversales, de modo tal que al presentar los proyectos, estos proyectos puedan, en el fondo, un poco avanzar más rápidamente en su tramitación. ¿Y eso han estado haciendo en general todos los que han presentado normas? Porque tiene todo el sentido lo que usted dice, si buscan preacuerdos, bueno, después ya tienen una parte bien avanzada. Bárbara, no podría hablar a nombre de todos y todas, solo podría hablar del trabajo que conozco en detalle, que es el de la Comisión de Forma Jurídica de Estado, Equidad Territorial. Al menos en esa comisión, que es la que yo integro, lo hemos intentado hacer. No tengo claridad si esto ha sido posible en todas las comisiones, porque también tiene que haber una voluntad, ¿no?, de diálogo transversal previo para llegar a las iniciativas convencionales. Ahora, en las iniciativas populares nosotros no tenemos nada más que esperar los informes. Por tanto, ahí un poco el llamado a la ciudadanía es que se sume a las ideas que los y las representan, o si ya han propuesto una iniciativa, busquen los apoyos necesarios para que se transforme realmente en una propuesta de norma constitucional que nosotros debamos deliberar y votar. Yo diría, esa serían como los dos caminos. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo en la Comisión 3, sin duda alguna lo deben estar haciendo también en otras comisiones, pero no me atrevería a hablar a nombre de todas ellas porque desconozco cuál ha sido la interna del funcionamiento. Bueno, considerando todo el trabajo que tienen por delante, otra de las novedades es que aprobaron flexibilizar el tema de las semanas territoriales. Eventualmente se van a poder suspender o buscar mecanismos para poder darle más tiempo a la redacción y a la votación de las normas. Claro, lo que pasa es que enero, febrero, yo diría parte de marzo, van a ser meses muy intensivos en debate de norma constitucional, un poco porque el plazo culmina el 1 de febrero, entonces todas nuestras propuestas de norma constitucional tienen que estar presentadas el 1 de febrero, y eso hace que enero sea un mes muy intenso de debate, de redacción de norma, de contraposición de distintas propuestas para buscar una propuesta única, y eso evidentemente nos obliga a dedicar muchísimo tiempo a esa tarea específica. Por supuesto que las semanas territoriales son muy importantes, pero al menos desde nuestra postura lo que hemos pedido es la posposición, o sea, posponerlas para hacer efectiva ese trabajo territorial cuando ya tengamos tramitadas las normas constitucionales y llegue la fase de la comisión de armonización, que igual va a ser una fase importante porque es la comisión final de armonización
comisión integrada por 40 convencionales que va a tener como función armonizar la Constitución como un todo, o sea, verla ya no como una norma específica, sino como un conjunto que aspira a ser un sistema, un ordenamiento constitucional. Entonces esa comisión va a tener que mirar la Constitución completa, va a tener que analizar sus detalles y va a tener que iluminar o alertar si existe alguna incoherencia, alguna contradicción, si hace falta o hay algo que sobra, hay algo que falta, y ese trabajo lo va a tener que, en el fondo, indicar al Pleno, y el Pleno va a tener que resolver esa falencia o contradicción que la Comisión de Armonización estime que exista. Pero ese trabajo lo van a realizar 40 convencionales constituyentes, y el Pleno luego va a resolver. Pero ahí va a quedar un espacio, me parece, de los que no están en ese minuto en la Comisión de Armonización, que son 114 convencionales, y es perfectamente posible que esos 114 convencionales entonces hagan un muy importante trabajo territorial en dar a conocer la norma, porque recuerda que aquí hay un plebiscito de salida, y ese plebiscito de salida es de votación obligatoria. Entonces a mí me parece que va a haber un trabajo importante en que espero que los 114 que no formen parte de la Comisión de Armonización se desplieguen en todos los territorios para dar a conocer las propuestas constitucionales, para abogar por la nueva constitución, para absolver dudas, consultas que pudiera haber de la ciudadanía en relación a esta nueva constitución. Es de toda lógica, entonces, organizar los trabajos dependiendo de en qué momentos son más intensos en la reacción en la oficina, digamos, y en cuáles van a tener que salir a terreno, como dice, hay un plebiscito de salida en el que ojalá la gente pueda conocer con el mayor detalle posible lo que se está haciendo y lo que se quiere aprobar. En esa misma línea, hay un desafío que ustedes tienen a muy corto plazo, que es elegir una nueva directiva. ¿Qué se sabe de eso? ¿Cuáles son las fechas, los plazos para poder hacerlo? Sí, yo entiendo que está fijada la votación en el Pleno, si no me equivoco, es el 4 de enero. El 4 vence el plazo, no estoy segura si el Pleno es el 4 o el 5, pero ya está establecido como fecha. La próxima semana, básicamente. Sí, sí, y efectivamente se renueva la mesa completa. O sea, hay dos formas, digamos, de elegir esta mesa. Por un lado, la presidencia y vicepresidencia se votan, y es por mayoría absoluta. O sea, se necesitan 78 votos para elegir al próximo presidente o presidenta y al vicepresidente. Y luego el resto de los cargos de la mesa directiva se logran por patrocinio, que fue el mecanismo que se estableció para asegurar la transversalidad de esa mesa directiva. Esa mesa directiva de alguna manera representa en sus 9 cargos las distintas sensibilidades que existen dentro de la Convención Constitucional. Entonces, primero se va a elegir la presidencia y vicepresidencia, y luego solamente a través de patrocinio se va a conformar el resto de la mesa directiva. ¿Qué nombres están dando vuelta? Y antes de eso, ¿cuál es el perfil? Porque se ha puesto mucho énfasis en que son distintas etapas. La primera etapa, la instalación, lo simbólico, es muy distinto a lo que viene ahora, que es bastante más ejecutivo en el sentido del trabajo. Un perfil quizá articulador que pueda hacer llegar acuerdos, conversar con todos los sectores. ¿Cuál cree usted que es el perfil que le gustaría para esta nueva etapa? Sí, a mí me gustaría mucho que fuera alguien que supiera comunicar, que fuera capaz de romper una... Yo realmente me cuesta a veces comprender de qué manera se ha construido un relato en torno a la Convención Constitucional que no siempre corresponde a lo que realmente estamos haciendo y de la manera como estamos trabajando y conversando sobre los desafíos que tiene Chile. A mí me parece que la Convención Constitucional, por supuesto, como toda institución, tiene fortalezas y debilidades, pero ha hecho cosas distintas, cosas relevantes. Han habido debates que significa avanzar en una serie de materias desde el punto de vista constitucional. Y me gustaría mucho que quien dirija la Convención Constitucional tuviese la capacidad de comunicar esos nuevos desafíos, esas conversaciones, la profundidad con que asumimos los debates. Hay nombres dando vuelta, hay algunos que ya estén generando consenso, por un lado, o nombres dando vuelta o que ya han manifestado la intención, como Cristina Dorador, por ejemplo, Patricia Politzer. Ha surgido hasta su nombre también en la discusión. Y, bueno, hay varios nombres que se han ido dando a conocer. Yo entiendo que de mutuo propio, tanto Patricia como Cristina, Cristina es de Movimientos Sociales, Patricia de Independientes No Neutrales. Escuché el nombre de Eric Chinga de los escaños reservados. Eh, Me dio la impresión que también Patricio
Patricio Fernández de la lista del apruebo, en realidad varios nombres. Yo, la verdad, no, como colectivo no hemos resuelto aún completamente. Eh, Hay nombres que por supuesto a mí me causan gran ilusión que pudiesen presidir la Convención Constitucional. ¿Como cuáles? Dentro de mi colectividad, a mí me gusta mucho la figura de Beatriz Sánchez. A mí me parece que ella reúne las mejores características: mujer, eh, educada en la gloriosa Universidad de Concepción, de la cual yo formo parte también, y me parece que es alguien que comunica muy bien, que comunica bien y que le tiene la manera que comunica es una manera afectuosa, cercana, empática, que yo creo que es lo que la convención requiere. ¿Y a usted no le gustaría eventualmente participar? Eh, yo creo que mi perfil es un poco distinto, Bárbara. Yo estoy muy dedicada a la redacción de norma constitucional y lo he dicho desde el inicio. En el fondo ese es mi expertise y es lo que yo creo que puedo aportar al proceso. Eh, y entonces mi aporte al proceso me parece que va a ser en un segundo plano en que voy a estar redactando normas y apoyando a mis compañeros y compañeras en eso. Y es algo que además me gusta mucho. Entonces yo creo que uno tiene que aportar desde lo que sabe más y mejor y de lo que cree que va a poder ayudar a que el proceso sea exitoso. No, no, yo en realidad me lo han preguntado mucho y siempre agradezco la pregunta porque significa que tienen, espero, una buena imagen de mi trabajo en la convención, sobre todo en reglamento. Yo voy a seguir apoyando y de hecho estoy trabajando mucho en redacción de normas y es creo lo que puedo hacer mejor y lo que creo que va a apoyar más el proceso. Una última cosa en este tema, porque nos dice, bueno, la votación es la próxima semana, pero nos imaginamos que esta semana va a ser muy intensa las negociaciones, no es que van a llegar de la nada a votar, van a tratar de hacer acuerdos, cruzar, hacer puentes desde los distintos sectores. Sí, yo espero que todos nos concentremos en aquello que necesita la convención. Yo creo que esto nos excede a todos nosotros. Eh, no, creo que de verdad que espero que todos pensemos que este es un proceso en que no somos tan relevantes individualmente, sino que el norte tiene que ser el éxito de la Convención Constitucional. Y entonces tenemos que ponernos a pensar qué persona podría conducir, liderar este proceso de modo de hacerlo exitoso. Exitoso en términos de dar a conocer los cambios, de poder aunar voluntades para construir una norma constitucional que responda a las demandas ciudadanas, pero que además esté jurídicamente bien construida, que sea coherente, que tenga una gradualidad. Nadie piensa que esto va a ser posible cambiar de la noche a la mañana. Aquí tiene que haber un camino. El ordenamiento constitucional es una estructura. Yo a todo el mundo le hablo, la constitución va a ser la obra gruesa, pero tenemos que llegar a los tijerales, y los tijerales son una norma coherente, bien construida, bien redactada de aquí a junio, y esa ya es una tarea titánica, Bárbara. Y una última cosa, bueno, tuvimos las elecciones presidenciales, hemos visto también al presidente electo que fue a visitar la convención, así como la presidenta Bachelet también. ¿Cómo van, recién el presidente Lagos, cómo ven la situación política, cómo va a ser el trabajo, la relación de la convención con el presidente electo y el nuevo gobierno Sí. Bueno, en la etapa clave, que es la etapa final, como dicen? claro que sí. Eh, bueno, yo estoy muy contenta que el presidente electo sea Gabriel Boric, principalmente porque es alguien que se ha manifestado muy favorable al apruebo, a la idea de redactar una nueva constitución, pero a la vez siempre señaló que iba a ser muy respetuoso de la autonomía de la convención. Yo creo que el gobierno va por un carril paralelo al de la convención, espero que en el mismo sentido, que estemos trabajando de manera mancomunada por objetivos comunes, pero a velocidades distintas, Bárbara. La Convención Constitucional está trabajando para el Chile de las próximas generaciones también, o sea, tenemos un trabajo que mira más allá de los años que dura este gobierno. Y por eso digo, tenemos el mismo norte, pero a velocidades distintas. Y espero que sea un trabajo colaborativo, respetuoso, mucho más que lo que hemos tenido hasta ahora. Yo aspiraría a que sea una mejor relación, que la SECPRES se ponga al servicio del proceso constituyente, que no tengamos demora en los pagos de los equipos, que el trabajo del secretario ejecutivo de la convención y quien vaya a realizar ese trabajo cuente también con el visto bueno de quien dirija la convención constitucional, o sea, que haya propuestas en que la convención tenga cosas
que señalar, que haya, por ejemplo, apoyo en llevar adelante la consulta indígena. La consulta indígena es una obligación del Estado de Chile, ¿no? De la Convención Constitucional. Y entonces el Estado de Chile se tiene que poner al servicio de este proceso para llevar adelante la consulta indígena en tiempo y forma. Hubo muchas quejas respecto a la colaboración o falta de colaboración del gobierno actual en la convención. ¿Ha ido mejorando eso? Porque también entendemos que era un proceso nuevo, la instalación fue muy compleja. ¿Ha ido mejorando o todavía muchas cosas que se puedan ir resolviendo quizás con el próximo gobierno? Sí, bueno, efectivamente al inicio fue muy difícil, muy duro. Me parece que había poca voluntad de que esto resultara. Para ser sincera, creo que ha ido mejorando parcialmente, pero también estimo que se puede hacer mucho mejor. Y espero que el siguiente gobierno lo implemente. No hay mucho tiempo tampoco, para solo tenemos 6 meses más. Por tanto, estas mejoras tienen que ser relativamente rápido, pero sí, soy en general una persona optimista. Así que espero que rápidamente el próximo gobierno a partir de marzo se ponga al servicio del proceso constituyente y logremos una parte, una fase final muy, muy colaborativa, muy respetuosa y espero muy exitosa. Espero realmente que la ciudadanía se entusiasme con este proceso, con la posibilidad de transformar en norma constitucional lo que hemos manifestado desde hace tanto tiempo como necesidades para nuestro país. Amaya, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga unas muy buenas, felices fiestas también de fin de año. Gracias, Bárbara, también para ustedes. Esperamos que el 2022 nos traiga grandes noticias, entre ellos una nueva constitución. Vamos a estar siguiendo muy de cerca, como siempre, el proceso. Nos vemos pronto para que nos cuente más novedades. Pues buena semana. Gracias. Los dejamos a todos invitados a seguir este proceso desde adentro con nosotros aquí en emol.com.